Total del patrimonio que se transfiere al señor Marcos Andrés Delgado: $528 millones. El silencio cortó el aire como una guillotina. Carlos Castilla se quedó con la boca abierta, calculadora mental colapsada. Su hermana Vanessa se aferró al respaldo del sofá, piernas temblando. «¿52 millones?» susurró Carlos. A él. Marcos, el cuidador de 27 años, se tapó la cara. Temblaba. «Es un empleado doméstico», gritó Vanessa, señalando con furia. «No es familia, nosotros somos tu sangre». Felipe Castilla, 83 años, los miró desde su sillón de cuero. Ojos grises como acero, espalda recta, silencio calculado. «Ayer me llamaron viejo decrépito», dijo con voz tranquila. «Por teléfono. Creían que había colgado». Los hermanos se petrificaron. Escuché todo. Sus planes para el asilo, para vender la casa, para despedir a Marcos como basura. Carlos retrocedió. «Papá, nosotros no, ese viejo no nos va a dejar ni un centavo más», dijeron. «Es asqueroso como lo trata, como si fuera familia». Felipe se levantó, lento, imponente. Tenían razón en algo. «No les voy a dejar ni un centavo». Vanessa cayó de rodillas. «Te lo ruego, podemos cambiar». 50 años esperando que cambien, respondió Felipe. «Marcos me demostró más amor en 3 años que ustedes en toda su vida». Carlos apuntó a Marcos con odio. «Vas a arrepentirte, niñito. No vas a disfrutar ni un centavo». Felipe sonrió. La sonrisa fría de un hombre que había ganado la partida final. «Ya veremos quién se arrepiente». La casa de Felipe Castilla se alzaba como un monumento al tiempo detenido. Sus paredes de ladrillo rojo, construidas en 1952, habían resistido 70 años de tormentas, veranos implacables e inviernos que parecían eternos. Ahora, en este octubre de 2024, la estructura parecía suspirar bajo el peso de sus propios recuerdos. Felipe caminaba lentamente por los corredores de madera que crujían bajo sus pies descalzos. A los 83 años, cada paso era una declaración de voluntad. Sus manos, venosas y manchadas por las décadas, se deslizaban por la baranda de nogal, mientras descendía las escaleras principales. El bastón de caoba, regalo de su difunta esposa, Elena, hace 15 años, golpeaba rítmicamente el suelo, marcando el compás de una soledad que se había vuelto tan familiar como su propia respiración. La casa contaba con 12 habitaciones distribuidas en 2 plantas. Muebles de época llenaban cada espacio. Un piano de cola Steinway, de 1948 que nadie había tocado en años. Bibliotecas de roble macizo repletas de libros que acumulaban polvo, vitrinas con porcelana fina, que brillaba tímidamente bajo la luz filtrada por cortinas de terciopelo bordó. Todo respiraba elegancia y abandono a partes iguales. En la cocina, Marcos ya había preparado el desayuno. El joven de 27 años se movía con la eficiencia silenciosa de quien había convertido el cuidado en arte. Alto, de complexión atlética pero no imponente, tenía esos ojos castaños que transmitían bondad genuina. Su sonrisa permanente no era fingida. Simplemente había nacido con esa rara capacidad de encontrar luz, incluso en los rincones más oscuros de la existencia. «Buenos días, don Felipe», saludó Marcos, girándose desde la estufa donde preparaba huevos revueltos. «¿Cómo amaneció hoy?». Felipe se acomodó en su silla habitual, la que daba directamente al jardín trasero donde crecían rosas que Elena había plantado décadas atrás. Las flores seguían floreciendo, testarudas en su belleza, como si se negaran a aceptar que su cuidadora ya no estaba. «Otro día más, muchacho. Otro día más en esta casa que cada vez me parece más grande». Marcos sirvió el desayuno con cuidado meticuloso. Pan tostado cortado en triángulos perfectos, mermelada de damasco casera, café recién molido y los huevos exactamente como a Felipe le gustaban, cremosos pero no líquidos. Habían perfeccionado esta rutina durante los 3 años que llevaban juntos. «Mañana es un día especial», comentó Felipe, llevándose una cucharada de huevo a la boca. «Su cumpleaños número 83», respondió Marcos inmediatamente. «Ya tengo todo preparado. Llamé a la pastelería Margarita para que hagan su torta de chocolate preferida, la misma que le gustaba a doña Elena». Felipe levantó la vista.
En los ojos de Marcos vio algo que hacía tiempo no encontraba en las miradas de sus propios hijos: interés genuino. No era obligación profesional, era afecto real, puro, sin esperar nada a cambio. ¿Crees que vendrán?, preguntó Felipe, aunque ya conocía la respuesta que temía escuchar. Claro que vendrán, don Felipe. Son su familia. Pero Marcos había aprendido a mentir piadosamente. Durante estos 3 años había presenciado demasiadas llamadas telefónicas que terminaban con Felipe colgando despacio, con esa expresión de decepción que se había vuelto su mueca habitual. Había escuchado demasiadas excusas, demasiadas promesas incumplidas, demasiadas justificaciones elaboradas para explicar ausencias que dolían como puñaladas. Felipe terminó su desayuno en silencio. Luego, con la determinación de quien ha tomado una decisión importante, se dirigió a su estudio. Esta habitación era su refugio. Paredes forradas en madera oscura, estanterías repletas de libros de derecho, historia y filosofía, un escritorio imponente donde había tomado las decisiones más importantes de su vida. Tomó el teléfono fijo. Se había negado rotundamente a usar esos aparatos modernos que sus hijos le regalaban cada Navidad, y marcó el número de Carlos, su hijo menor. El teléfono sonó 6 veces antes de que respondieran. ¿Papá? La voz de Carlos sonaba impaciente, como si hubiera interrumpido algo importante. Hola Carlos, ¿cómo estás, hijo? Bien, papá, bien, pero estoy ocupado ahora. ¿Qué necesitas? Felipe cerró los ojos. Necesitaba amor. Necesitaba compañía. Necesitaba sentir que sus 83 años de vida habían servido para algo más que acumular dinero y propiedades. Pero esas palabras no salieron de su boca. Mañana es mi cumpleaños, Carlos. Silencio al otro lado de la línea. Felipe podía imaginar a su hijo, revisando mentalmente su agenda, calculando cuánto tiempo podría sacrificar para su padre. Ah, sí, claro, el cumpleaños. Mira, papá. La verdad es que tengo una presentación muy importante el lunes, y tengo que preparar, Carlos. Son solo unas horas. He hablado con Marcos, y preparará algo especial. Puedes venir con Patricia y los niños. Hace meses que no veo a mis nietos. Felipe escuchó voces de fondo, una risa femenina, el sonido de platos chocando. Espera un segundo, papá. Felipe esperó, siempre esperaba. En el fondo, escuchó la voz de su hija Vanessa. ¿Quién es? El viejo. Su cumpleaños es mañana. ¿En serio? ¿Otra vez? ¿No podemos simplemente mandarle flores o algo así? Felipe sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el pecho. El viejo. Así se referían a él cuando creían que no escuchaba. Carlos regresó al teléfono. ¿Papá? ¿Sigues ahí? Sí, aquí estoy. Mira, la verdad es que va a estar complicado. Patricia no se siente bien. Tiene migraña. Y Sebastián tiene entrenamiento de fútbol. Pero tal vez Vanessa y yo podamos pasar un rato, sin las familias, pero nosotros sí. Felipe sintió una pequeña chispa de esperanza. Al menos sus hijos estarían allí. Algo era mejor que nada. Está bien, Carlos, los espero mañana. ¿A qué hora pueden venir? No sé, como a las 4 de la tarde. Tal vez 5, depende del tráfico. Perfecto, Marcos preparará algo especial para la ocasión. Sí, como sea. Oye, papá, llegaron los cafés, te tengo que cortar. Nos vemos mañana. Carlos, espera, pero la línea siguió activa. Felipe se dio cuenta de que su hijo, en su prisa, no había cortado la llamada completamente. Al principio pensó en colgar, pero algo lo detuvo. Una voz interior le dijo que esperara. Y entonces los escuchó. ¿Qué quería ese viejo decrépito? La voz de Vanessa, clara como el cristal. Felipe sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Su cumpleaños. Dice que quiere que vayamos. ¿En serio? Otra vez con el drama del cumpleaños. Ya tiene 83 años. ¿Cuántos cumpleaños más puede tener? La risa de Carlos fue como una bofetada. No sé, hermana, pero sabes que si no vamos, después nos va a estar fastidiando por semanas. Está bien, pero escúchame. Esta es la oportunidad perfecta para lo que hemos estado planeando. Felipe apretó el teléfono contra su oreja. Su corazón latía tan fuerte que temió que pudieran escucharlo a través de la línea. ¿Te refieres al asilo? Exactamente. Mañana, después de la pavada del cumpleaños, le decimos que ya está muy mayor para vivir solo en esa casa enorme, que es por su seguridad. Pero está el cuidador ese, ¿cómo se llama? Marcos. Y ese es otro tema.
¿Sabes cuánto nos está costando ese tipo cada mes? $2,000. $2,000, $2,000 que podríamos estar usando para nuestras familias. Tienes razón, y además, ¿has visto cómo el viejo lo trata? Como si fuera parte de la familia. Es asqueroso. Felipe sintió que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Sus propios hijos, la sangre de su sangre. Hablando de él como si fuera un estorbo. El plan es simple, continuó Vanessa. Lo convencemos de que el asilo es lo mejor para él. Le decimos que vendimos la casa para pagar sus gastos médicos. Y nos deshacemos del mucama ese. ¿Mucama? Carlos se rió. Es un hombre, Vanessa. Como sea. El punto es que nos libramos de los dos. El viejo al asilo, el cuidador a la calle, y nosotros finalmente podemos vender esa casa enorme y dividir el dinero. ¿Cuánto crees que valga la casa? No sé, tal vez 300,000, 400,000. No es mucho, pero es algo. Y ya no tendremos que estar fingiendo que nos importa cada vez que nos llama. Y Felipe cerró los ojos con fuerza. 70 años trabajando, construyendo un patrimonio, criando a estos dos seres humanos. Y esto era lo que recibía a cambio. ¿Y qué hacemos si se resiste? ¿Qué va a hacer? Pelear. Tiene 83 años, Carlos. Si no acepta por las buenas, lo haremos por las malas. Podemos declararlo incapaz mentalmente. Conozco a un abogado que se especializa en esos casos. Suena cruel, Vanessa. ¿Cruel? ¿Sabes lo que es cruel? Que tengamos que estar pendientes de un viejo malhumorado mientras nuestros hijos necesitan cosas. Sebastián quiere entrar a esa escuela privada, pero cuesta $5,000 al año. ¿De dónde saco esa plata? Si estoy gastando 2,000 al mes en el cuidador de papá. Está bien, tienes razón. Mañana después del cumpleaños, le planteamos el tema. Exacto, y tiene que ser mañana mismo. No podemos seguir postergando esto. Felipe escuchó el sonido de sillas moviéndose, pasos, voces que se alejaban. Finalmente la línea se cortó. Se quedó sentado en su escritorio, con el teléfono aún en la mano, procesando lo que acababa de escuchar. Sus hijos no solo no lo amaban, lo despreciaban activamente. Estaba la respuesta a una pregunta que se había hecho miles de veces. ¿Por qué un extraño podía amarlo cuando su propia sangre no lo hacía? Marcos, mañana mis hijos van a venir para mi cumpleaños. ¡Qué alegría, don Felipe! Hace tiempo que no los vemos. Sí, hace tiempo. Y creo que mañana va a ser interesante. Felipe se levantó y caminó hacia la ventana que daba al jardín. Las rosas de Elena seguían floreciendo, ajenas al drama humano que se desarrollaba a pocos metros de distancia. Marcos, quiero que sepas algo. Pase lo que pase mañana. Quiero que sepas que estos 3 años han sido los mejores de mi vejez. Tu compañía, tu respeto, tu cariño, han hecho que esta casa no se sienta como una tumba. Don Felipe, me está asustando. ¿Pasa algo malo? Felipe se volvió hacia él. No, muchacho, por primera vez en mucho tiempo, creo que las cosas van a estar bien. Esa noche, Felipe no pudo dormir. Se quedó despierto en su cama, mirando el techo, planificando. Sus hijos creían que lo conocían. Creían que era solo un viejo indefenso con una casa vieja y algunos ahorros. No tenían idea de quién era realmente Felipe Castilla. Había construido su fortuna calladamente, meticulosamente, durante décadas. Inversiones inteligentes, propiedades compradas en el momento exacto, negocios que habían florecido bajo su dirección silenciosa. Nunca había presumido de su riqueza. Nunca había hablado de los millones que tenía distribuidos en diferentes cuentas bancarias, de las propiedades en el centro de la ciudad, de las acciones que se habían multiplicado año tras año. Había guardado silencio, porque quería que sus hijos aprendieran a valerse por sí mismos. Quería que desarrollaran carácter, que entendieran el valor del trabajo, que no se volvieran perezosos por la comodidad heredada. Pero ahora se daba cuenta de que había cometido un error monumental. Sus hijos no habían desarrollado carácter, habían desarrollado codicia. No habían aprendido a trabajar, habían aprendido a esperar. Y en lugar de amarlo por quien era, lo veían como un obstáculo entre ellos, y lo que creían que merecían. Mañana sería su cumpleaños número 83, y también sería el día en que sus hijos descubrirían quién era realmente su padre. La mañana del cumpleaños amaneció gris y fría. Octubre había llegado con toda su melancolía, pintando las hojas de colores dorados y marrones, preparando el mundo para el letargo del invierno.
Felipe se despertó temprano, como siempre. Marcos ya estaba en la cocina, preparando un desayuno especial, panqueques con miel, fruta fresca y el café que tanto le gustaba a Felipe. «Feliz cumpleaños, don Felipe», dijo Marcos con una sonrisa radiante, acercándose para darle un abrazo sincero. Felipe recibió el abrazo con una emoción que no había sentido en años. Aquí estaba el regalo que más necesitaba. Afecto genuino, sin condiciones, sin agendas ocultas. «Gracias, muchacho. ¿Qué tienes planeado para hoy?» «He preparado su almuerzo favorito. Asado con puré de papas y ensalada mixta. Y por la tarde llega la torta de la pastelería. Todo estará listo para cuando lleguen sus hijos». Felipe asintió. Sí, todo estaría listo. Después del desayuno, Felipe se encerró en su estudio y hizo una llamada telefónica. «Enrique, soy Felipe Castilla». «Felipe, ¿cómo estás, viejo amigo? Feliz cumpleaños». Enrique Montoya había sido su abogado y contador durante más de 20 años. También había sido el único confidente de Felipe en sus negocios más importantes. Un hombre meticuloso, elegante, que entendía tanto las leyes como las complejidades del corazón humano. «Enrique, necesito que vengas esta tarde, alrededor de las 5. ¿Pasa algo, Felipe?» «Sí, pasa algo. Finalmente he tomado una decisión que debí tomar hace años. Se trata del testamento». «Exactamente. Es hora de que mis hijos conozcan la verdad. Toda la verdad». «Entiendo. ¿Estás seguro de esto, Felipe? Una vez que abramos esa caja de Pandora, no hay vuelta atrás». «Más seguro que nunca, Enrique. Mis hijos han mostrado su verdadera cara. Es hora de que yo muestre la mía. Estaré allí a las 5 en punto». Felipe colgó el teléfono y se recostó en su silla. Había tomado la decisión. Ahora solo quedaba esperar. El resto de la mañana pasó lentamente. Marcos se movía por la casa como un director de orquesta, preparando cada detalle para la celebración. La mesa del comedor fue puesta con la vajilla fina, la misma que Elena había usado para las ocasiones especiales. Flores frescas adornaban el centro de la mesa. Todo respiraba elegancia y cuidado. A las 2 de la tarde, Felipe se duchó y se vistió con su mejor traje, un 3 piezas azul marino, que había mandado hacer en Londres 10 años atrás. Se peinó cuidadosamente. Se perfumó con la colonia que Elena le había regalado en su último cumpleaños juntos, y se miró al espejo. A los 83 años, seguía siendo un hombre imponente, alto, de espalda recta, con esos ojos grises que habían visto demasiado como para dejarse engañar fácilmente. Las arrugas surcaban su rostro como mapas de experiencia, y su cabello, completamente blanco, le daba un aire de dignidad que pocos hombres logran conservar a su edad. «Está muy elegante, don Felipe», comentó Marcos al verlo bajar las escaleras. «Es mi cumpleaños, muchacho. Uno debe vestirse para la ocasión». A las 4:30, el timbre sonó. Felipe miró el reloj con sorpresa. Sus hijos habían llegado relativamente temprano. Marcos abrió la puerta y Felipe escuchó las voces familiares. «Hola, Marcos. ¿Está mi padre?» «Por supuesto. Pase, don Carlos». «Doña Vanessa, qué gusto verla». Felipe los esperó en el salón principal, sentado en su sillón de cuero favorito. Cuando entraron, lo hicieron con esa sonrisa forzada que había aprendido a reconocer a la perfección. Carlos tenía 52 años, pero parecía mayor. El estrés de una vida mediocre se reflejaba en sus ojos cansados y en las arrugas prematuras alrededor de su boca. Vanessa, de 55 años, había sido hermosa en su juventud, pero los años de amargura habían endurecido sus facciones. Ambos vestían de manera casual, como si hubieran venido por obligación más que por deseo. «Papá», exclamó Vanessa, acercándose para darle un beso en la mejilla. «Feliz cumpleaños». «Feliz cumpleaños, viejo», dijo Carlos, palmeándole el hombro sin mucho entusiasmo. Felipe notó inmediatamente que ninguno de los dos traía regalo, ni siquiera una tarjeta. «Gracias por venir», dijo Felipe. «Significaba mucho para mí que estuvieran aquí». «Claro, papá, no nos lo perderíamos», mintió Vanessa, echando un vistazo alrededor del salón como si estuviera tasando los muebles. Se sentaron en el sofá, uno al lado del otro, como soldados preparándose para una batalla. Felipe los observó desde su sillón. Estos dos seres humanos que habían salido de él pero que se habían convertido en extraños. «¿Dónde están Patricia y los niños?», preguntó Felipe. «Patricia no se sentía bien», respondió Carlos rápidamente.
y los niños tenían compromisos. ¿Y el esposo de Vanessa? Fernando tenía que trabajar, dijo Vanessa sin mucha convicción. Felipe asintió. Las mismas excusas de siempre. Marcos apareció desde la cocina. Don Felipe, ¿les sirvo algo de beber a sus hijos? Sí, por favor. ¿Qué quieren tomar? Un agua está bien, dijo Carlos. Para mí igual, agregó Vanessa. Marcos se retiró para preparar las bebidas, y Felipe quedó solo con sus hijos. El silencio se extendió incómodo entre ellos. La casa se ve bien, comentó Vanessa, pero su tono sugería lo contrario. Marcos la mantiene perfecta, respondió Felipe. Hablando de eso, papá, intervino Carlos. ¿No crees que ya es mucho gasto? Digo, el cuidador y todo eso. Tal vez podrías economizar un poco. Felipe los miró fijamente. ¿Economizar en qué, Carlos? Bueno, ya sabes, Marcos es joven. Puede conseguir otro trabajo fácilmente. Y tú, tal vez podrías considerar opciones más prácticas. Opciones más prácticas. Vanessa se inclinó hacia adelante. Papá, lo que Carlos trata de decir es que esta casa es muy grande para ti solo. Y mantener un cuidador tiempo completo es un gasto innecesario. Hay lugares muy buenos donde puedes estar más cómodo, con gente de tu edad, con actividades. Lugares, residencias para adultos mayores, papá. Lugares muy lindos con atención médica a las 24 horas. Comidas preparadas. Felipe sintió como si estuviera viendo una obra de teatro mal actuada. Sus hijos recitaban su libreto con la convicción de actores amateur. Ya veo. ¿Y qué pasaría con la casa? Carlos y Vanessa intercambiaron miradas rápidas. Bueno, la podríamos vender, dijo Carlos. Para pagar tus gastos en la residencia, por supuesto. Por supuesto, repitió Felipe. Marcos regresó con las bebidas y las sirvió cuidadosamente. Felipe notó cómo sus hijos miraban al joven con desprecio apenas disimulado. Marcos, dijo Vanessa con un tono condescendiente, ¿podrías darnos un momento a solas con nuestro padre? Claro, doña Vanessa. Voy a terminar de preparar la cena. Pero Felipe levantó una mano. No, Marcos, quédate. Eres parte de esta familia. Carlos resopló. Papá, es el empleado doméstico. No es parte de la familia. La mirada de Felipe se endureció. Este empleado doméstico ha estado conmigo todos los días durante 3 años. Ha cuidado de mi salud. Ha conversado conmigo. Ha hecho que esta casa siga siendo un hogar. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes hicieron algo así? Papá, no compares, dijo Vanessa. Él hace eso porque le pagas. Nosotros somos tu familia de sangre. Ah, sí. Felipe se incorporó en su sillón. ¿Y qué han hecho por mí como familia de sangre últimamente? Carlos se puso incómodo. Papá, no empecemos con los reproches. Vinimos a celebrar tu cumpleaños. Llegaron 1 hora tarde, sin regalos, sin sus familias, y lo primero que hacen es sugerirme que me vaya a un asilo. Esa es la celebración. No es un asilo, papá, protestó Vanessa. Son residencias de primera categoría, para personas que ya no pueden valerse por sí mismas. Papá, tienes 83 años. Es normal que necesites más cuidados. Felipe se levantó lentamente. Sus ojos grises barrieron a sus 2 hijos como un faro en la oscuridad. ¿Saben qué día es hoy? Tu cumpleaños, papá, respondió Carlos, confundido por la pregunta. No solo eso, hoy es el día en que finalmente veo a mis hijos como realmente son. Caminó hacia la ventana que daba al jardín. Las rosas de Elena se mecían suavemente con la brisa del atardecer. Durante 83 años he trabajado, he construido, he guardado silencio porque creía que así les enseñaría a ser personas de bien. Pero me equivoqué. Se volvió hacia ellos. Ayer escuché su conversación telefónica, Carlos. Toda la conversación. El color se fue del rostro de Carlos. Vanessa lo miró con pánico. Papá, me llamaron viejo decrépito. Planearon internarme contra mi voluntad. Calcularon cuánto dinero obtendrían vendiendo la casa. Y hablaron de Marcos como si fuera basura que hay que tirar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Papá, tienes que entender, comenzó Vanessa. No, la interrumpió Felipe. Ahora van a entender ustedes. Caminó hacia su escritorio y tomó una carpeta manila que había preparado esa mañana. Marcos, dijo,
volviéndose hacia el joven que había presenciado toda la escena con los ojos muy abiertos. «¿Podrías llamar a Enrique y decirle que venga ahora?» «¿Enrique?», preguntó Carlos. «¿Quién es Enrique?». «Mi abogado. Es hora de que conozcan algunos detalles sobre su herencia que he mantenido en privado durante demasiado tiempo». 20 minutos después, el timbre sonó nuevamente. Marcos abrió la puerta y entró Enrique Montoya. A los 65 años, era la imagen perfecta del abogado exitoso. Traje de 3 piezas gris, corbata de seda, maletín de cuero genuino. Y esa presencia que solo dan décadas de ganar casos importantes. «Buenas tardes», saludó Enrique, entrando al salón con paso firme. «Felipe, mis felicitaciones por tu cumpleaños». «Gracias, Enrique. Te presento a mis hijos, Carlos y Vanessa». Enrique los saludó con cortesía profesional, pero Felipe notó cómo sus hijos se enderezaron instintivamente. La presencia de un abogado de ese calibre los había impresionado. «Papá», preguntó Vanessa nerviosamente, «¿para qué necesitas al abogado?». Felipe tomó la carpeta manila de su escritorio. «Porque ha llegado el momento de leer mi testamento». «¿Tu testamento?». Carlos parecía confundido. «Pero papá, tú estás bien. No necesitas, necesito que sepan cuál va a ser su futuro». Marcos se dirigió al joven. «Por favor, siéntate. Esto te concierne también». «Don Felipe, tal vez sería mejor que me retire». «No», dijo Felipe firmemente. «Siéntate». Vanessa miró a Marcos con desprecio. «Papá, ¿por qué tiene que estar presente el empleado doméstico para la lectura del testamento familiar?». «Porque él es más familia que ustedes dos», respondió Felipe con una calma que helaba la sangre. Enrique abrió su maletín y extrajo varios documentos. «Bien, procedamos. Este testamento fue redactado y firmado esta mañana, con todos los requisitos legales correspondientes». Carlos y Vanessa se miraron con una mezcla de ansiedad y expectación. Finalmente iban a conocer los detalles de su herencia. «El testamento de Felipe Castilla», comenzó a leer Enrique con voz clara y profesional. «Establece lo siguiente. Yo, Felipe Castilla, en pleno uso de mis facultades mentales, dispongo de mis bienes de la siguiente manera». Felipe observó las caras de sus hijos. Podía ver cómo hacían cálculos mentales, cómo se preparaban para dividir lo que creían que les correspondía. «Dejo todos mis bienes, propiedades, cuentas bancarias, inversiones y pertenencias personales a Marcos Andrés Delgado, quien durante estos últimos años ha demostrado ser el hijo que mis hijos biológicos nunca fueron». El silencio que siguió fue absoluto. Carlos y Vanessa se quedaron petrificados, como si hubieran recibido una descarga eléctrica. ¿Qué fue lo único que logró articular Vanessa? Enrique continuó leyendo. «A mis hijos biológicos, Carlos Felipe Castilla y Vanessa Elena Castilla, no les dejo más que mi desprecio por haberme tratado como una carga durante mis últimos años de vida, y mi tristeza por haber fallado en convertirlos en seres humanos dignos». «Esto es imposible», gritó Carlos, levantándose de un salto. «No puedes hacer esto». «Claro que puedo», respondió Felipe con calma. «Es mi dinero y mis propiedades». «¿Pero de qué dinero hablas, papá?», preguntó Vanessa, tratando de mantener la compostura. «La casa vale tal vez $300,000. Enrique la interrumpió. «Señora, permítame continuar con la lectura del inventario de bienes que quedan en herencia para el señor Marcos Andrés Delgado». Enrique desplegó una hoja adicional, con números que hicieron que sus ojos se agrandaran ligeramente. Primera propiedad. La residencia actual, ubicada en Avenida Libertador 2847 valorada en $12 millones, según tasación actualizada de este mes. Carlos y Vanessa se miraron con incredulidad. Segunda propiedad. Edificio de oficinas de 8 pisos en el centro financiero, con valor de mercado de $85 millones. ¿Qué? Vanessa se había puesto de pie tambaleándose. ¿De qué edificio hablas? Felipe sonrió por primera vez en la tarde. El edificio Castilla, en la calle Corrientes. Lo compré en 1985 por $200,000. Ahora alberga 12 empresas prósperas. Enrique continuó implacablemente. Tercera propiedad. Complejo de departamentos de lujo, 24 unidades, valorado en $68 millones. Cuarta propiedad. Estancia de 500 hectáreas en la provincia de Buenos Aires, incluyendo ganado y infraestructura, valuada en $42 millones. Carlos se había quedado sin color.
Su boca se abría y cerraba sin emitir sonido. Quinta propiedad. Casa de verano en Mar del Plata, frente al mar, 850 metros cuadrados, valuada en 28 millones de dólares. Marcos había comenzado a temblar. Felipe le puso una mano tranquilizadora en el hombro. Continúa Enrique. Sexta hasta 20ª propiedad. 15 terrenos urbanos en diferentes barrios de la capital. Valor conjunto estimado en 127 millones de dólares. El aire en la habitación se había vuelto espeso. Vanessa se aferró al respaldo del sofá como si fuera a desmayarse. En cuanto a inversiones financieras, Enrique pasó a la siguiente página. Cuenta corriente en Banco de la Nación, 24 millones de dólares. Cuenta de ahorros en Banco Santander, 18 millones de dólares. Certificados de plazo fijo en diferentes entidades, 36 millones de dólares. Acciones en la bolsa de valores. Portafolio diversificado manejado por firma de inversiones. Valor actual 72 millones de dólares. Carlos finalmente encontró su voz. ¿Cómo? ¿Cómo es esto posible? Nunca dijiste nada sobre esto. Felipe se levantó de su sillón y caminó hacia sus hijos, que parecían dos estatuas de sal. ¿Cómo iba a decirles? ¿Para que vinieran a visitarme solo por interés? ¿Para que me trataran bien solo por el dinero? Pero papá, Vanessa tartamudeó. Somos tu familia. Teníamos derecho a saber. ¿Derecho? Felipe se rió con amargura. ¿Qué derechos han ejercido ustedes conmigo? ¿El derecho a visitarme? ¿El derecho a amarme? ¿El derecho a respetarme? Enrique carraspeó para continuar. También se incluye en la herencia una colección de automóviles clásicos guardados en garaje privado, valuados en conjunto en 19 millones de dólares, incluyendo un Ferrari 250 GTO de 1964 mucho, valorado por sí solo en 30 millones de dólares, según subasta reciente de vehículos similares. Marcos se tapó la cara con las manos. No podía procesar lo que estaba escuchando. Y finalmente, Enrique llegó al final de la lista. Joyas, obras de arte, biblioteca de primeras ediciones, mobiliario de época y efectos personales varios, valuados en conjunto en 800 mil dólares. Total del patrimonio que se transfiere al señor Marcos Andrés Delgado, 528 millones de dólares. El silencio que siguió fue como el ojo de un huracán. Nadie se movía, nadie respiraba. Finalmente, Carlos explotó. Esto es una broma. Tiene que ser una broma. No puedes darle 50 millones de dólares a un empleado doméstico. No es un empleado doméstico, respondió Felipe con voz de acero. Es mi hijo, el único hijo real que tengo. Vanessa se acercó a su padre con los ojos llenos de lágrimas. Papá, por favor, yo sé que hemos cometido errores, pero somos tu sangre. Soy tu hija. Él señaló a Marcos con desprecio. Es un extraño que llegó hace 3 años, y en estos 3 años me ha dado más amor que ustedes en toda mi vida. Carlos comenzó a caminar en círculos, mesándose los cabellos. Esto no puede ser legal. Debe haber alguna forma de impugnarlo. ¿Influencia indebida? ¿Manipulación? Este tipo seguramente te manipuló. Enrique habló con voz profesional. Señor Castilla, le aseguro que este testamento es completamente legal y válido. Su padre está en pleno uso de sus facultades mentales, como hemos certificado médicamente esta mañana. Y no existe evidencia alguna de coerción o manipulación. Pero es un empleado, gritó Carlos. No es familia. Felipe caminó hacia Carlos y lo miró directamente a los ojos. La familia no se define por la sangre, Carlos. Se define por el amor, el respeto, la compañía, el cuidado. Marcos ha sido más hijo para mí en 3 años que tú en 52. Esto es ridículo. Vanessa había comenzado a llorar. Te está engañando. ¿No ves que solo está contigo por interés? Felipe se volvió hacia Marcos, que seguía sentado en shock total. Marcos, dime la verdad. ¿Sabías algo de esto? Marcos levantó la cabeza. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Don Felipe, yo no sabía nada. Nunca sospeché. Yo no puedo aceptar esto. Es demasiado. ¿Ves? Le dijo Felipe a sus hijos. Incluso ahora, cuando acaba de enterarse de que es millonario, su primera reacción es de humildad, no de codicia, no de celebración, de humildad. Vanessa se arrodilló frente a su padre. Papá, te lo ruego. Sé que hemos sido malos hijos. Sé que no te hemos visitado lo suficiente.
pero podemos cambiar, podemos ser mejores. No nos hagas esto. Felipe la miró con una mezcla de tristeza y desilusión. Vanessa, ayer planeabas internarme en un asilo contra mi voluntad, para quedarte con una casa que creías que valía $300,000. Ahora que sabes que hay 50 millones en juego, me prometes amor eterno. ¿No ves la ironía? Carlos se acercó también. Papá, sé que cometimos errores, pero él volvió a señalar a Marcos. No es tu sangre. Nosotros sí. Eso tiene que contar algo. ¿Saben qué me dijo Marcos cuando le pregunté por qué se quedaba conmigo? Felipe se dirigió a ambos. Me dijo que porque yo lo trataba como familia, que porque en estos 3 años había encontrado el hogar que nunca tuvo. Se dirigió hacia la ventana y continuó. ¿Saben qué me dijeron ustedes ayer por teléfono? Que era un viejo decrépito, que querían deshacerse de mí, que el dinero que gastaban en mi cuidado lo necesitaban para sus familias. Volvió a mirarlos. Marcos me cuida porque me ama. Ustedes querían deshacerse de mí porque me desprecian. ¿Y esperan que les deje una herencia? Carlos había comenzado a sudar. Papá, éramos nosotros hablando en privado. A veces la gente dice cosas que no siente realmente. Ah, sí, y que sienten realmente por mí. Los dos hermanos se miraron, tratando de encontrar palabras que sonaran convincentes. Te amamos, papá, dijo Vanessa finalmente. Mentira, respondió Felipe inmediatamente. Si me amaran, habrían venido a mi cumpleaños con sus familias, habrían traído regalos, habrían llegado temprano, habrían planeado quedarse toda la noche conversando conmigo. Felipe caminó hacia Marcos y le puso una mano en el hombro. Este joven, en cambio, recordó mi cumpleaños desde hace una semana. Preparó mi comida favorita, compró una torta especial, decoró la casa. Y cuando llegaron ustedes, lo primero que hicieron fue tratarlo como basura. Marcos se levantó tembloroso. Don Felipe, yo de verdad no puedo aceptar esto. Es demasiado. ¿Estos son sus hijos? No, lo interrumpió Felipe. Estos son 2 personas que comparten mi ADN, pero que nunca actuaron como mis hijos. Tú eres mi hijo. Tú eres quien se merece todo lo que he construido. Carlos se acercó a Marcos con furia en los ojos. Escúchame bien. Niñito, no sé qué le hiciste a mi padre, pero no vas a salirte con la tuya. Felipe se interpuso entre Carlos y Marcos. No te atrevas a amenazarlo. Es un aprovechado, un cazafortunas. Él no sabía nada de mi fortuna. Me cuidó durante 3 años creyendo que era un viejo común con una casa vieja. Vanessa había comenzado a caminar en círculos, hablando sola. $50 millones. 50 millones. No puede ser real. No puede estar pasando esto. Se detuvo frente a Enrique. Usted, señor abogado, tiene que haber alguna forma legal de impugnar esto. Influencia indebida. Capacidad mental disminuida. Algo. Enrique la miró con frialdad profesional. Señora, su padre se sometió a una evaluación psicológica completa esta mañana. Los resultados muestran que está en perfecto estado mental. Además, tengo grabaciones de audio de las conversaciones que mantuvimos durante la redacción del testamento, que demuestran claramente que tomó esta decisión por voluntad propia, y con pleno conocimiento de las consecuencias. Carlos se dirigió directamente a Marcos. ¿Cuánto quieres? ¿1 millón? ¿2 millones? Nombra tu precio y desaparece de nuestras vidas. Marcos levantó la vista, y por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, habló con firmeza. No quiero su dinero, señor Carlos. Nunca quise el dinero de su padre. Solo quería cuidar de él, porque es una buena persona. Mentiroso. Todo el mundo quiere dinero. Mentir cree. Todo el mundo quiere dinero. Usted sí, respondió Marcos con calma. Esa es la diferencia entre usted y yo. Felipe sonrió. Ahí estaba la confirmación de que había tomado la decisión correcta. Felipe la miró con una tristeza infinita. Mis nietos, que no he visto en 6 meses. Mis nietos que ni siquiera saben cuándo es mi cumpleaños. Mis nietos que ustedes usan como excusa para no visitarme. Se volvió hacia todos los presentes. El apellido Castilla muere conmigo. Marcos se levantó tembloroso. Don Felipe, de verdad no puedo aceptar esto. Es demasiado. No me lo merezco. Felipe tomó las manos del joven entre las suyas. Marcos, me has cuidado bien estos 3 años. Sí, señor. Me has tratado con respeto y cariño. Sí, señor. ¿Has sido honesto conmigo?
Siempre, Señor. Has estado a mi lado cuando me sentía solo. Siempre, Señor. Has hecho que me sintiera querido. Marcos tenía lágrimas en los ojos. Espero que sí, Señor. Entonces te mereces cada centavo, porque has hecho algo que mis propios hijos nunca hicieron. Me has hecho sentir que mi vida tenía valor. Carlos se levantó de un salto. Basta de melodrama. Esto es ridículo. Vamos a impugnar este testamento. Adelante, dijo Felipe tranquilamente. Enrique, explícales lo que les costará impugnar el testamento. Enrique sonrió ligeramente. Una batalla legal de esta magnitud les costará aproximadamente $200,000 en honorarios legales. Y considerando que su padre está en perfecto estado mental y que el testamento es absolutamente legal, tienen 0 posibilidades de ganar. Conseguiremos otro abogado, por supuesto, y les costará lo mismo. Y perderán igual. Vanessa había comenzado a llorar desconsoladamente. Papá, por favor, sé que podemos cambiar. Dame una oportunidad. Démosle una oportunidad. Felipe se acercó a su hija y le acarició el cabello como cuando era pequeña. Vanessa, amor mío, la oportunidad se las di durante 83 años. 65 años desde que naciste. 55 años desde que nació Carlos. 65 años para demostrarme que me amaban. Su voz se quebró ligeramente. Y durante esos 65 años, lo único que recibí de ustedes fueron excusas, mentiras, visitas obligadas. Y finalmente, el plan de deshacerse de mí. Se enderezó. Marcos me demostró, en 3 años, lo que ustedes no pudieron demostrarme en toda una vida. Carlos había comenzado a caminar hacia la puerta. No voy a quedarme aquí escuchando esto. Vanessa, vámonos. Vanessa se levantó lentamente. Papá, esto no termina aquí. Encontraremos una forma de revertir esto. Felipe asintió. Claro que van a intentarlo. Porque ahora que saben cuánto dinero hay en juego, van a luchar por él. Pero nunca lucharon por mi amor. Los 2 hermanos se dirigieron hacia la puerta. Antes de salir, Carlos se volvió. Vas a arrepentirte de esto, viejo. Y tú, miró a Marcos con odio. No vas a disfrutar ni un centavo de ese dinero. Cuando se fueron, la casa quedó en silencio. Felipe se sentó pesadamente en su sillón. Marcos permaneció de pie, como si no supiera qué hacer con su cuerpo. Enrique cerró su maletín. Felipe, ¿estás seguro de que hiciste lo correcto? Felipe miró hacia la puerta por donde habían salido sus hijos. Enrique, por primera vez en años, estoy completamente seguro de algo. Se volvió hacia Marcos. Hijo, ven acá, siéntate conmigo. Marcos se acercó tímidamente. Felipe le tomó las manos. ¿Sabes por qué hice esto? No, don Felipe, no lo entiendo. Lo hice porque durante 3 años me demostraste algo que mis hijos nunca entendieron, que el amor no se puede comprar, pero sí se puede ganar. Tú te ganaste mi amor con tu bondad. Ellos trataron de comprarlo con falsas promesas. Marcos tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero don Felipe, es demasiado dinero. Yo no sé manejar tanto dinero. Aprenderás. Enrique te va a enseñar. Y yo voy a estar aquí para aconsejarte. Felipe sonrió. Además, hay una condición en el testamento que Enrique no leyó todavía. Enrique sacó otra hoja. Es cierto. La cláusula especial dice que el señor Marcos debe permitir que usted siga viviendo en esta casa hasta el día de su muerte, cuidando de usted como lo ha hecho hasta ahora. Marcos se rió a través de las lágrimas. ¿Cree que lo iba a abandonar ahora, don Felipe? No, hijo, pero quería asegurarme legalmente de que pudiéramos seguir siendo una familia. Enrique se levantó. Bueno, creo que mi trabajo aquí está terminado. Marcos, mañana pasaré por la oficina para explicarte todos los detalles de tus nuevas responsabilidades financieras. Cuando Enrique se fue, Felipe y Marcos se quedaron solos en el salón. La torta de cumpleaños seguía intacta en la mesa del comedor. Don Felipe, dijo Marcos finalmente. ¿Qué va a pasar ahora? Felipe se levantó y caminó hacia la ventana. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de colores dorados y rosados. Ahora, hijo, vamos a cenar esa deliciosa comida que preparaste. Vamos a comer torta de cumpleaños. Y mañana vamos a empezar una nueva vida juntos. Se volvió hacia Marcos. Una vida donde no tendré que preocuparme por hijos que me desprecian.
donde no tendré que fingir que no me duelen sus desaires, donde no tendré que pretender que sus mentiras no me lastiman. Marcos se acercó a él. Don Felipe, ¿se arrepiente de lo que hizo? Felipe lo miró a los ojos. ¿Sabes cuál es la única cosa de la que me arrepiento? ¿Cuál, don Felipe? De no haber hecho esto hace 3 años, cuando llegaste a mi vida y me demostraste lo que significa tener un hijo de verdad. Los 2 hombres se abrazaron en silencio mientras afuera, las rosas de Elena seguían floreciendo, como testigos mudos de que a veces la justicia llega disfrazada de cumpleaños.